mencionabas, el 8 de noviembre de 1519, en la entrada de la gran calzada de Iztapalapa, porque recordarás que había 4 calzadas muy importantes que comunicaban a esa magnífica ciudad que era Tenochtitlan. Se calcula que con más de 250,000,000 de habitantes, es decir, era la ciudad más grande del mundo en aquellos momentos, más grande que Berlín, que Madrid o que París en esos instantes. Y el encuentro pues fue resultado de los adelantos náuticos y marítimos que permitieron a Cristóbal Colón, a quien se le consideraba como loco, realizar la odisea de partir del puerto de Palos en España y llegar el 12 de octubre de 1492 a la famosa isla de Guananí, así la llamaban los caribes, y a la que él bautizó con el nombre de San Salvador, porque le salvó la vida. Ya venía prácticamente detenido por la tripulación que creía que iban a perecer sin llegar a tocar tierra. Fue realmente una odisea y así hay que interpretarlo. Pero ya después el arribo a las diferentes islas del Caribe, primero que nada a la Española y después ya a Cuba, en donde también ellos están curiosamente celebrando los 500 años, no sé si sepas, de la fundación de La Habana, y conmemoraron que en un pequeño lugar se fundó una villa a la que después comenzaron a llegar grandes embarcaciones, pero ya hacia 1516 más o menos, Diego Velázquez había hecho la incursión y había sido ya nombrado representante de España en aquellos sitios, cuando viene la primera incursión de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, y la de Juan de Grijalva, que incluso bautiza el río Grijalva, famosísimo en Tabasco, con su apellido, por eso lo conocemos como río Grijalva. No sé si lo conozca, es caudalosísimo y muy bello, un río portentoso. Al año siguiente, Hernán Cortés arriba a costas del actual México, que desde luego ni existía en aquellas épocas, eran territorios de diferentes pueblos, porque es una maravilla que México sea pluricultural. Tenemos pueblos indígenas, aborígenes u originales, cantidades muy consistentes, más de 64 lenguas de carácter original. Llega Cortés y a los pocos días, según nos narra la historia, y lo platican él en las cartas de relación, y Bernal Díaz del Castillo en la historia sobre la Nueva España, que le regala el rey gordo entre los esclavos que le va a dar a Cortés a la famosísima Malintzin. Ella hablaba el náhuatl y hablaba el maya, y en la primera etapa ayuda mucho a Cortés Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en una de las incursiones a estas tierras y se había quedado entre los mayas, tenía ya incluso familia, pero se rehabilita a las huestes de Cortés. Tiene entonces ya a partir de este instante que mencionamos 2 traductores, Jerónimo de Aguilar con los mayas y la Malinche con la zona maya, y después completando con la zona náhuatl. Incursiona Cortés, trae muchas dudas porque se ha especulado si realmente Diego Velázquez le autorizó venir o si se vino realmente a la brava con sus embarcaciones. El caso es que se mueve por parte de la península de Yucatán, baja a Campeche y Tabasco y llega hasta los lugares conocidos en aquel entonces por los nahuas, porque le llevaban los alimentos a Moctezuma. Entre paréntesis, los españoles le pusieron Moctezuma porque les costaba mucho trabajo decir Moctezuma. Xocoyotzin, que quiere decir el joven. Todavía en Guerrero, al más chico de la familia
se le llama el Xocoyote, no sé si sepas, y Xocoyote viene de Xocoyotzin, del náhuatl. Pues Moctezuma II o Motecuzoma Xocoyotzin era un rey con grandes cualidades, también es una figura muy denostada. Se ha dicho que era un cobarde, nada más alejado de la realidad que esto. Para llegar a Tlatoani entre los nahuas necesitabas demostrar grandes dotes de valentía en las famosas guerras floridas, en donde te enfrentabas a enemigos a veces hasta antropófagos, y en ellas Moctezuma había mostrado su gran calidad como guerrero. Lo que sucede, y ya se ha comentado mucho, es que Hernán Cortés llega a estas tierras exactamente en el año que se había previsto que regresara Quetzalcóatl, que era una gran leyenda entre los pueblos mesoamericanos, y Moctezuma cree que se trata del regreso de este personaje que ayudó muchísimo a las culturas indígenas en los cultivos, en la astronomía y en muchas otras cosas. Además, acuérdate que nuestros antepasados tenían una religión mítico-astral, basada en los astros, en todas las observaciones que habían logrado verdaderas maravillas, sobre todo los mayas, que se las trasladan a los teotihuacanos, a los toltecas y por último a los aztecas. Pero ellos creían con cierta fatalidad en acontecimientos que iban a venir después, porque cultivaban mucho la predicción. Y entonces llegan individuos con armaduras, montados en caballos. Incluso recuerda que ellos creían que el caballo y el jinete eran una misma pieza, hasta que por fin un caballero águila, un caballero tigre, desmonta a un español con armadura y ve que son dos cosas distintas, y luego por espía observan que se pueden quitar las armaduras y que son hombres de pies a cabeza. Sin embargo, quedaba todo esto cuando Cortés arriba, con los tamemes mismos que traían el alimento y los cargamentos a Motecuzoma, sabían todas las veredas por las que se podía llegar a Tenochtitlan, y son los que traen a Cortés y a sus huestes. Pasan incluso por el famosísimo Paso de Cortés, y aquí hay algo muy especial que me platicó el maestro Luis Fernando Amaya Carabeo. Bueno, nos lo platicó en clase, que Cortés, cuando vio la zona sagrada, que estaba estucada con una pintura a base de concha nácar, creyó que era una ciudad de plata. Ellos venían con una gran ambición de los metales, porque se vivía en Europa el mercantilismo absoluto, y entonces cree que descubrió la riqueza para convertirse en millonario, que era lo que realmente impulsaba a estos hidalgos españoles que dejaban familia y dejaban todo por venir a una nueva aventura. Y entonces, el 8 de noviembre de 1519, se acaban de cumplir 500 años, los enviados de Motecuzoma llegan al extremo de la calzada de Iztapalapa. Cortés viene bajando de Paso de Cortés y de todo esto por donde lo guían los indígenas nahuas, y hasta que los encuentra y ellos le dicen: te está esperando nuestro Tlatoani, y él se queda asombrado: ¿cómo me va a estar esperando si no me conoce? A eso demuestra que Motecuzoma y los nahuas creían que se trataba de Quetzalcóatl, un hombre blanco y barbado, totalmente distinto al tipo biológico de ellos. ¿Por qué se pudieron mirar de frente? Cortés no sabía nada de ello. Él, con la usanza europea, aunque al rey y al monarca se le inclinaban y le hacían las caravanas, finalmente había un momento en que lo podían ver a la cara, no había prohibición. No era. En Japón hay algo muy parecido a lo de los indígenas, si sabes, ¿verdad? Al emperador no se le puede ver. Hay tanta confluencia, eso lo platicaremos otro día. El caso es que cuando los enviados de Moctezuma llevan a Cortés al palacio de Moctezuma, ¿sí sabes dónde estaba? En el actual Monte de Piedad. Ahí está incluso la placa que
que consigna que ahí estaba el Palacio de Moctezuma, un palacio con aves, con mujeres bellísimas, con fuentes y apantles, el paso del agua, que ellos tenían un sentido ecológico maravilloso en su ciudad. ¿Vamos bien? Cortés inmediatamente lo ve de frente porque era su costumbre, y el que se queda asombrado es Moctezuma, porque cree que está frente a Quetzalcóatl y que Quetzalcóatl lo está viendo de frente. Imagínate nada más para su sorpresa. Y le hace toda clase de regalos, inmediatamente le brinda algunas mujeres que eran obtenidas en las guerras floridas. En realidad, y si lo analizamos con criterio totalmente contemporáneo, ninguno de los dos era divinidad, pero hubo el atrevimiento o la coincidencia de verse frente a frente. Pero no es esto lo que tenemos que exaltar y hacer ver, sino que no fue un encuentro. Los acontecimientos posteriores lo demostraron. Fue una verdadera masacre. La llamada conquista tenía por objetivo aniquilar a todos los habitantes de estas comarcas después de los trabajos de explotación, como se aniquiló a los caribes en las islas de aquellos rumbos, en Cuba, en Haití, en Santo Domingo, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Por qué no se logró aniquilarlos? Porque en este ínterin surge el mestizaje. Y el mestizaje se da porque los españoles vienen sin mujeres, a diferencia de los colonos de los países sajones. ¿Te acuerdas que llegaban con sus carretas y sus mujeres, sus hijos y todo, por la cosa de la religión anglicana? En cambio, los españoles venían como hidalgos aventureros. Y no me vas a decir que no había indígenas preciosas. Y entonces se viene la fusión racial de las dos culturas, pero siempre con una marcada tendencia a menospreciar terriblemente lo indígena, hasta casi aniquilarlo. Lograron aniquilar o destruir a casi el 90% de los indígenas que vivían en estas tierras. El otro 10% más los mestizos sumaron la población que comenzó a darse ya vida y valor en los 3 siglos de la colonia española, de los que quizá podemos hablar en alguna otra circunstancia, pero este es en realidad la síntesis de ese encuentro aparentemente fortuito, como tú lo mencionabas en un momento dado, pero que se dio por los avances tecnológicos de Europa y que redundó en la destrucción de la cultura náhuatl a ras de tierra. Acuérdate, porque los españoles construyeron la Ciudad de México diciendo este es el nivel de la ciudad y todo lo demás desaparece. Para fortuna nuestra, debajo de ese nivel quedaron verdaderas maravillas que ahora han descubierto antropólogos formidables como Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján, y de los que habla tanto ya y ha hecho historia mi gran maestro recientemente fallecido, don Miguel León Portilla, para quien quiero yo que sea un pequeño homenaje de esta grabación. Primero, a los mexicanos nos hace ver no lo que nuestro presidente pedía, que España pidiera un perdón, porque las cosas se deben interpretar en el momento que se dieron y con las circunstancias que eran, pero sí hay una enorme deuda como pueblo por parte de los conquistadores hacia lo que ahora nos llamamos los mexicanos, que ha tratado de ser saldada. Comentábamos hace un momento, y lo decías tú, que el rey de España acaba de estar con Raúl Castro en Cuba, y que la nueva actitud de esos monarcas es crear una especie de familiaridad, reconciliación, amistad o rehabilitación de esas cuestiones que sucedieron. ¿Qué nos deja mi maestro León Portilla? Te comento que le digo mi maestro porque me dio un curso bellísimo sobre la Gran Tenochtitlán en el Museo del Templo Mayor. Nos deja la idea de que, comprobada además, de que nuestros pueblos aborígenes estaban tan adelantados o más que los pueblos europeos, sobre todo en cuestión de filosofía, en cuestión de ciencia, que es importantísimo, y que la filosofía existía con todo derecho entre los nahuas mucho antes
del conocimiento de las filosofías europeas. Cuando León Portilla llegó a la Facultad de Filosofía con su tesis sobre la filosofía náhuatl, lo declararon loco, y los hechos vinieron demostrando, sobre todo él, con todo lo que le enseñó el padre Ángel María Garibay, que la filosofía náhuatl es indudable y es una de las más bellas que hay en el mundo entero.